Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes estar aquí reunidos. Nos inclinamos ante ti y lo hacemos reconociendo tu grandeza, tu magnificencia y santidad. Clamamos a ti por tu auxilio. Vamos a acercarnos a tu santa palabra para leerla y meditar en ella. Pero esto que hacemos quedaría sin provecho si no tenemos tu auxilio. Tu Hijo Jesucristo prometió que no nos dejaría solos y que enviaría tu Santo Espíritu. Creemos en el Espíritu Santo y pedimos, oh Dios, rogamos que lo envíes con poder para que actúe en nuestras mentes y corazones, y al leer y meditar en tu santa palabra, nuestras vidas sean transformadas, para que el nombre de tu Hijo Jesús sea hoy exaltado y que claramente veamos cuál es tu voluntad para con nosotros y la obedezcamos. Danos tu bendición, oh Dios, porque lo hacemos en súplica y en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mis estimados hermanos, es un gozo estar con ustedes de nuevo. Qué alegría verles a todos, y antes de empezar voy a remitir el saludo de nuestros hermanos en la iglesia en North Bergen y de hermanos que allá se reúnen para esta conferencia pastoral todos los años, muchos de los cuales ustedes conocen por nombre porque los mencionamos en nuestros cultos de oración. Ellos me envían saludos, ellos oran por nosotros como nosotros oramos por ellos. Y quiero decirles que fue una gran bendición estar allá, pero y ahora es una gran bendición estar de vuelta con ustedes. Vamos a ir a la epístola de Judas. Este es el quinto sermón de la serie que hemos empezado en Judas. Y como les había dicho desde el inicio, como es una epístola breve, yo voy a tener esa costumbre de leerla toda cada vez. Y eso va a servirnos a nosotros, los que puedan memorizarla, amén. Pero si no, va a ir entrando más en nuestra mente la palabra que después será expuesta. Esto es lo que dice la epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a basar la exposición en el versículo 3, que dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas empieza con esa palabra, amados. Y esta es una expresión de verdadero afecto. Recordemos que no hay una sola palabra en la Sagrada Escritura que esté de más o que no tenga significado. Si el Espíritu Santo inspiró esto, sabemos que toda la Escritura es verdad y es provechosa. De manera que incluso en solo esa frase, en esa palabra que él se refiere a los receptores de la carta y le dice, amados, tenemos nosotros una lección ahí. Es una expresión de verdadero afecto, de hermandad. Y no solamente, como decíamos en alguna exposición anterior, no es solamente la formalidad de un saludo. ¿Cuántas veces nosotros usamos palabras que ya han perdido su significado y se dicen por pura costumbre? No pasa así aquí. Si él decía amados, es porque de verdad había un amor. Estaba expresando la realidad del amor hacia aquellos a los que estaba escribiendo. Y eso de una vez nos amonesta a nosotros a aprender a expresarnos el amor
con palabras. No para todas las personas es fácil ser expresivo, pero tenemos que aprender a hacerlo, a expresarnos el amor unos a otros y a decirnos, hermano, le quiero mucho. Incluso en la familia, pero padres a hijos, hijos a padres, esposos entre ellos, pero hermanos en la fe. Aprendamos a decirnos estas palabras de amor que expresen y que eso sí, representen el verdadero sentimiento del corazón. Amados. Y aquí en esta ocasión particular se trata de un hombre de Dios hablando a las ovejas de un rebaño, a una iglesia. Y por eso quiero tomar un momentito para hacerles considerar cuán amado es el rebaño para los pastores. Para nosotros que somos pastores, necesitamos, queremos, pedimos al Señor que ustedes puedan percibir que verdaderamente les amamos. Que la labor que nosotros hacemos aquí es por amor. Que todo lo que nosotros hacemos y nuestro contacto con ustedes, exhortaciones, enseñanzas y amonestaciones, no tienen otra motivación que el amor. Yo pido esto a los miembros de esta iglesia y a todos los que están aquí, que perciban eso. El amor de aquellos que se dirigen a ustedes desde este púlpito. Son amados por nosotros, tenemos preocupación por sus almas. Tenemos interés y por eso es que a veces preguntamos y a veces indagamos. Es el amor lo que nos mueve y es el amor lo que movía a Judas a escribir esta carta también. Luchemos entonces como creyentes contra esa costumbre y esa tendencia a la hipocresía de nada más usar bonitas palabras sin un significado verdadero. Y que nosotros expresemos con palabras un verdadero amor los unos por los otros. Amados, les dice ella. Y continúa diciendo, una vez que los saluda, va a hablarles del propósito de la carta. Y les dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Hay que darle el significado correcto aquí a la palabra solicitud. No significa aquí lo que para nosotros es solicitud. En general se habla de solicitud cuando alguien pide algo. Entonces esa es su solicitud. No es ese el significado bíblico. Entonces atentos, ¿cómo hacemos para saberlo? Nosotros vamos a otras citas que usan esa misma palabra y eso nos podría aclarar el asunto. Ahorita vamos a ir a ellas, pero esta solicitud de lo que se trata es de una urgencia que hay en el corazón de hacer algo. Él tenía urgencia por escribir, a él lo movía un deseo sincero por hacerlo. Como les decía, nos sirve mucho ir a otras partes de la Escritura donde se use esa palabra y veamos a qué se refiere. Entonces, voy a leer para ustedes, o si quieren van conmigo, 2 Corintios 8:16. Aquí él habla, lo que dice es que Tito tenía una solicitud por los corintios, es decir, una preocupación por ellos. Veamos el lenguaje que usa y dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por vosotros para gloria del Señor. En esta parte el versículo 17 es el que nos va a aclarar a qué se refiere esa palabra solicitud. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito. Esa es la frase. Él estaba con preocupación, urgido de hacer algo. Y eso es lo que significa la palabra solicitud.
Tenemos otra que también nos puede aclarar bastante, pero la voy a nada más a mencionar, que es Colosenses 4, 12 y 13. Nos habla de un hombre llamado Epafras, que tenía gran solicitud por los colosenses, y a de lo que se refiere es una gran preocupación por aquellos hermanos. Tenemos que luchar contra una actitud que pudiera llamarse de indiferencia hacia los problemas de otros. Estos hermanos que les comenté, tanto Tito como Epafras, como ahora Judas, tenían una solicitud, una urgencia en el corazón. Algo les precisaba hacer. Esa es la intención. Lamentablemente, en muchas ocasiones la gente es indiferente. Es casi como la expresión que veo algo y alzo los hombros. Ahí no hay solicitud para nada. Veo aquello, puede que yo esté de acuerdo, puede que no esté de acuerdo, puede que diga que me preocupa o no, pero al final la falta de solicitud es un alzarse de hombros. ¿Qué se va a hacer? Esa no es la actitud del escritor de esta epístola. Él tenía verdadera preocupación por aquellos a los que él se dirigía. La gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Entonces hemos visto primero que hay una preocupación que le urge a él hablar de esto. Y dice: necesito hablarles de nuestra común salvación. ¿Qué es lo que nosotros compartimos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Y qué es aquello que nos mantiene unidos? Hay una cita que creo que nos va a ayudar mucho a comprender por qué él usa esa frase, nuestra común salvación. Vayamos por favor a Efesios capítulo 2 y leemos el versículo 18. Dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay algo que ocurrió tanto a gentiles como a judíos, que se trata nuestro acceso a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Hay una experiencia que nosotros todos los creyentes tenemos en común. Hagamos un alto aquí para pensar. Las circunstancias para cada uno de nosotros fueron diferentes. Las circunstancias de nuestras conversiones. No todos se convirtieron de la misma manera. Cuando nosotros cuando nosotros escuchamos los testimonios que se dicen aquí, cuán diferentes son, ¿verdad? Uno viene de un contexto, otro viene de otro. En uno Dios actuó de una manera y en otro actuó de otro, pero hay algo en común en todos, porque eso es lo que significa la palabra común. Viene también de tener comunión. Hay algo que compartimos y de lo que participamos. Esos dos elementos siempre recuérdenlos cuando leamos en la Biblia la palabra comunión. Es lo que se comparte y de lo que se participa. Por eso se le llama a la cena del Señor la comunión, porque es de lo que todos participamos y es lo que todos compartimos. Compartimos un mismo pan. Y esto es de lo que nos está hablando aquí. Por Cristo todos tenemos entrada por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, a Dios el Padre. Eso es cierto para todo cristiano. Hay una anécdota que quería contarle de lo que escuché al respecto de la biografía de uno de los presidentes de Estados Unidos que se llamó George Bush. Ustedes pueden saber que hubo, bueno, sé que están enterados, un George Bush padre y luego su hijo también fue presidente. Y decía un pastor que leyendo la biografía de él, decía George Bush que en una cena familiar estaba invitado un gran predicador
famoso por ahí. Debemos saber quién es, pero no hace falta decir cuál. Un evangelista. Y él le preguntó al evangelista: viera que mi abuela, ella es una mujer excelente, es una mujer buenísima. Toda la vida ha ido a la iglesia, es una mujer, bueno, excelente. Pero ella dice que ella no sabe de qué se trata eso de nacer de nuevo, que ella nunca le explicaron eso ni le ha pasado a ella. Ella ha sido cristiana toda la vida. Y oigan la respuesta del evangelista. Y dice: bueno, es que hay gente que sí nace de nuevo y otros que no, ya nacen cristianos. Si nosotros vemos lo que hay detrás de eso, estamos pasándole por encima a todo lo que está escrito en este libro, en el Evangelio. La salvación es un evento en el tiempo en el cual Dios cambia el corazón del pecador. Y eso, como les digo, sucede en diferentes circunstancias. No estamos diciendo que a todos les pasa exactamente de la misma manera, pero hay un momento en el cual Dios cambia el corazón y de las tinieblas es pasado a la luz. Y de ser esclavo del pecado ahora es hijo de Dios y venciendo el pecado para luchar contra él. Eso es común a todos los cristianos. Y si alguien se cree cristiano pero no puede decir cómo fue su conversión, cómo fue que Dios actuó en usted. Y vuelvo a aclarar, no estamos hablando de que usted me pueda decir el día y la hora en que usted fue convertido. Algunos pueden. Y por eso les digo que varía de caso en caso. Hay unos que sí pueden decir: yo recuerdo aquel domingo en que se predicó tal cosa y Dios ese día me salvó. Y así es. Gloria a Dios. Pero otros pasaron por un proceso y no se dieron cuándo fue. Lo que sí todos tenemos en común es el hecho de que podemos decir: yo un día estaba perdido y ya no. Yo un día era ciego y ya no. Judas está hablando de algo que es común para todos los cristianos y es la experiencia de la salvación. Así que si alguien piensa que porque nació en una casa donde son cristianos, que porque siempre ha ido a la iglesia es cristiano, está engañado. Cada persona tiene que tener una experiencia de salvación, la salvación de la que todos participamos. Y esto que es común a todos, también tiene que ver con el futuro. No sé si han escuchado, pero hay entre las falsas doctrinas, que es parte de lo que esta epístola también tendremos que ver, el combatir el error que lleva a la perdición. Pero una de las doctrinas de los testigos de Jehová es que hay una gente que va a estar en el cielo y otros que no van a estar en el cielo. Es decir, la salvación no es común. La experiencia de la gloria no será igual para todos. Sin embargo, el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:8, dice: a mí me está reservada una corona, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y después añade: pero no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Entonces, todos nosotros, no solo cierta clase de cristianos, sino todos los cristianos verdaderos, los que esperan aquella venida gloriosa y aman su venida, tendrán esto en común. Todos tendrán una corona de gloria. Lo que esa corona signifique, ya eso es otro tema, pero hay una experiencia común ahora y hay una recompensa común en el futuro. Hay que refutar esa idea de clases en el cristianismo. Como decía un amigo mío hace muchos años, cristianismo, les decía que tenía un amigo que se admiraba cuando veía a cierta persona que dice: qué raro, él es evangélico, pero él sí hace esto y lo otro y lo otro. Y entonces le preguntaron, dice: no, es que él es evangélico clase B. Eso es algo, pero ok, nosotros nos reímos aquí. Lo que pasa es que es cierto, hay gente que con esa doctrina
piensan que hay clases de, que ese está llamado a ese, tan consagrado, tan santo, tanto, es que eso es una clase de cristiano. Yo soy de esta otra, de la clase que no estamos tan metidos. La Biblia nos dice a nosotros que el llamamiento celestial es algo que nosotros tenemos en común. En Hebreos 3 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ve, santos, participantes del llamamiento celestial. Los cristianos tenemos en común esto: hemos sido llamados a ser santos. Y eso sí, hay unos que ya han caminado un poquito más y otros vamos detrás. Y hay unos que van a un ritmo más, qué lindo, van marchando firmes y bien como soldados, y otros como que parece que arrastran los pies. Pero Dios va a tratar con cada uno, porque a todos hemos sido llamados a la santidad. No una parte de los cristianos, no los que hacen algo visible. Todos los cristianos, vuelvo a leer, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y Pedro, en su epístola, en la segunda, capítulo 1, versículo 4, nos dice algo aún en unas palabras más impresionantes, porque nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. No que somos dioses o que llegaremos a ser dioses, pero sí nos dice participantes de su naturaleza. Entonces, eso tenemos en común todos los creyentes. Somos participantes de la naturaleza divina. Y entonces hagamos un alto para hacer la primera aplicación. ¿Qué es lo que nos une? ¿Y qué es lo que nos tiene aquí reunidos? ¿Y qué es lo que nos puede mantener unidos? ¿Cuáles son esos intereses o aficiones que nos unen? La gente se une en el mundo por aficiones políticas, porque son del mismo equipo, por cualquier cosa. Y eso los une. ¿Qué nos une a nosotros? Nuestra común salvación. Eso, que estamos unidos a Cristo todos, que por un mismo espíritu llegamos al Padre por medio del Señor Jesucristo. Y por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos en quién es recibido en la iglesia, porque tenemos que estar cuidándonos de que son personas que de veras tienen en común con nosotros eso, la unión con Cristo, que son verdaderamente salvados, que aman al Señor Jesucristo, que esperan su venida. Y sigue diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hay una cosa en la que yo no me voy a detener mucho, pero la menciono por si alguien lee comentarios o escucha lo de alguna otra parte. Hay gente que toma mucho tiempo para hablar de que Judas tenía una intención y al final escribe de otra cosa. Algunos creen eso. Yo pienso que él está hablando de la común salvación y en particular haciendo un llamado especial a esos hermanos. Eso es lo que yo veo. Pero sea cual sea la razón, lo que sigue es la esencia del resto de la epístola. O sea, el tema central que va a permear toda la epístola es esa: una exhortación a contender. ¿Qué significa la palabra contender? La palabra contender significa pelear. Eso significa. Y entonces, cuando nosotros leemos esto, es bueno que hagamos las aclaraciones, porque la Biblia nos habla de que contender no es bueno. ¿Cómo es que en este contexto sí es bueno? Bueno, vamos a ir a la Biblia para saber cuál contienda es pecaminosa y cuál contienda no es pecaminosa. Esto es para aclarar, porque hay gente que lee la Biblia pensando que en ella puede encontrar contradicciones. Y entonces la Biblia dice haga esto, y la Biblia dice en otra parte no haga eso mismo, y entonces él decide por sí mismo. No, así no se interpreta la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. Entonces es ella misma la que nos va a dar claridad y entendimiento de qué es lo que Dios pide de nosotros. Ahora, si a nosotros en este versículo se nos manda a pelear, primero entendamos
¿Qué significan todos los otros versículos que nos dicen que no hay que pelear? Para después entender cuándo sí hay que pelear. Vamos a leer unos cuantos. Esta parte es breve, pero yo los voy a leer para ustedes si gustan. Son Proverbios. El Proverbios 16:28 dice así: el hombre perverso levanta contienda. O sea, el que levanta pleito es perverso. Eso es lo que Dios dice. El versículo 1 del capítulo 17 dice: mejor es bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Es decir, las peleas son algo horrible. Qué horrible vivir. Dice, yo prefiero no tener lo más básico, pero que haya paz en mi casa, a no tener la alacena llena y una casa llena de pleitos. Capítulo 18, versículo 16 dice: los labios del necio traen contienda. O sea, es el necio el que trae pleitos. Capítulo 20, versículo 3: honra es del hombre dejar la contienda. No meterse en pleitos, más bien huir del pleito. Eso es honroso. Pero en el mundo no es así, ¿verdad? En el mundo es: no sea tonto, no se deje, vaya, pelee por eso. La Biblia dice que no, que más bien aléjese de todo pleito, aléjese lo más posible de los pleitos. 29:22 nos dice así: el hombre iracundo levanta contiendas. Romanos 13:13 nos dice que es pecado, que no hay que andar en él. Primera de los Corintios 3:3 nos dice Pablo: yo estoy preocupado porque me dijeron que entre ustedes hay contiendas. Y lo considera causa de gran dolor. En 2 Corintios 12:20 le dice: yo me temo que yo cuando vaya a donde ustedes voy a ser quebrantado, porque no los voy a encontrar como yo quisiera, sino que hay entre ustedes contiendas. Es una obra de la carne, de las que están en Gálatas 5, que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las contiendas. Y en Filipenses nos dice Pablo: nada hagáis por contienda. A Timoteo le dice en su segunda carta 2:23, le dice: evita todas las cosas que puedan llevar a contiendas. Él le dice así: evite las cuestiones necias que engendran contiendas. Entonces, esto lo dije ¿para qué? Para saber, primero, que nosotros no estamos llamados a estar peleando ni alzando pleitos. No es eso de lo que se refiere. Pero hay una ilustración en la que estuve pensando que yo estaba buscando cuál ilustración es buena para hacernos entender. Si la Biblia nos dice que la contienda es pecado, que no se meta en contiendas, que huya de las contiendas, ¿cómo vamos a entender Judas cuando nos dice: yo les llamo a ustedes, les exhorto, es decir, les digo, tienen que hacer esto? Y oiga, que contiendan, y oiga, ardientemente, peleen con todo. Entonces la ilustración que encontré, creo que a mí por lo menos me ayudó mucho. Ustedes conocen a los perritos que a todo le ladran, a cualquier cosa y constantemente. Y conocen otros que sí saben cuidar una casa y que usted sabe que si el perro ladró es por algo. Digamos que nosotros estamos llamados a ladrar cuando vale la pena ladrar. Ahora, no crean que esto que estoy haciendo es solo que se me ocurrió a mí. Hay una parte en la Escritura donde Isaías le dice, Dios por medio de Isaías 56:10, a los atalayas. ¿Saben qué era un atalaya? Las torres, las ciudades eran amuralladas y en la torre tenía que estar un atalaya. ¿Y qué hace un atalaya? Estar alerta, que no venga el enemigo, que cuidar. Y vea como Dios expresa de esos atalayas que no hicieron su labor. Son perros mudos. Entonces, digo yo, la ilustración nos debe servir, porque nosotros estamos llamados a ladrar cuando hay que ladrar.
Dicen, esto yo no lo puedo decir porque solo lo he leído, pero no de primera fuente, que Calvino era el que dijo que si un perro ladra cuando alguien ataca a su amo, ¿cómo yo no voy a hablar cuando atacan a mi Señor Jesucristo y a la doctrina de la verdad? Entonces eso nos va a dar una primera luz de a qué clase de contienda se trata y cuándo es que nosotros estamos llamados a contender y a pelear. Lo primero entonces, al adentrarnos en esta exhortación de Judas, es que vamos a hacernos nosotros mismos unas preguntas para saber si estamos teniendo una contienda como la que nos llama Judas a hacer, o si nosotros estamos teniendo una contienda pecaminosa. Cuando usted se mete en una discusión o en un pleito, que es una contienda, ¿verdad? El asunto es, ¿qué lo mueve? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que lo mueve? Porque miren, hermanos, nuestro corazón es tan engañoso que muchas veces nos metemos en discusiones porque queremos mostrar nuestra superioridad, que nosotros sabemos más que el otro, que nosotros podemos con la Biblia revolcar al hereje. Entonces, si lo que nos mueve es eso, ese afán de ganar la discusión, esa no es a la contienda que nos llama el Señor. Esa es una contienda pecaminosa. Debemos aprender a contender bien, porque si no, nuestra contienda más bien puede ser para tropiezo de las personas que escuchan. Por eso tenemos también que ser pero tan cuidadosos con lo que publicamos. Muchos de aquí sé que tenemos acceso a los medios públicos, a las redes sociales, etc. Y en las mismas redes sociales se generan contiendas, discusiones. Yo recomiendo esto a cada persona cuando vaya a hacer, porque es una práctica que yo he hecho. Antes de hacer eso hago una oración en mi mente y le digo, Señor, que estas palabras que estoy diciendo bendigan al que las lee, que traigan luz, que le acerquen más a ti. Si no puedo decir eso de lo que escribí y veo que eso que escribí, entonces mejor no lo ponga, quédese callado. Pero lamentablemente muchísima gente está utilizando las redes sociales para pelear la contienda que no es la de la fe a la que somos llamados, sino la contienda pecaminosa, porque quieren estar mostrando cuánto saben, cuánto han leído, y quieren estar mostrando su superioridad. Que el Señor nos perdone si lo hemos hecho así. Pero ¿qué nos tiene que mover? Número uno, el amor a Cristo y el amor a las almas. Y por lo tanto tenemos que estar seguros que la pelea a la que estamos llamados es contra el error y contra el pecado que lleva a las almas a la condenación. Como en todo en la Escritura, nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía el celo santo. El Señor Jesucristo era el único que tenía la ira santa. Esa ira, si usted tiene la ira que le dio a Cristo al ver cómo tomaron el templo, la casa que era, dice, mi casa, casa de oración, debería ser llamada, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Si esa es la ira que usted siente, entonces esa ira no es pecado. Si es un celo santo por el honor de Cristo y su evangelio, esa ira no es pecado y esa contienda no es pecado. Pero si lo que lo mueve es otra cosa, entonces hay que arrepentirse y dejar esos pleitos. Entonces Cristo, nuestro ejemplo de celo santo. Porque vean, hay muchas causas para entrar en pleitos y hay gente incluso dispuesta a dar su vida por una causa. Eso es así, hay gente dispuesta a dar su vida por lo que ellos creen y aún así estar engañados. Y hay causas en este mundo por las cuales vale la pena pelear, por decir así, sí, luchar por aquello, y sin embargo eso no significa que usted está en la contienda de la fe. Un ejemplo. Hace siglos, por lo menos 3 siglos creo, en la India había una práctica que se llamaba el sati.
Y esta práctica, según las costumbres y tradiciones de ellos, era así. Si se moría un hombre, mataban a la viuda. Siempre. Quemaban a la viuda. Eso era una práctica. El misionero, que fue el primer misionero bautista a la India, Guillermo Carey, luchó, peleó por quitar esa práctica. Eso era una práctica mala, pagana. Era una locura. Y era algo por lo cual él peleó hasta que lo logró vencer, que de veras fuera abolida esa práctica. Él mostró por qué. El asunto, por lo que lo traigo, es esto. Si lo que le hubiera preocupado nada más a Guillermo Carey era la vida física de esas personas, era una causa para pelear, pero no una causa de implicaciones espirituales eternas. Que lo que nosotros nos tiene que mover es lo más importante, lo de carácter espiritual y eterno. Claro, si están matando mujeres, ¿cómo les voy a predicar yo el evangelio? Que les puede dar no solo vida física, sino vida eterna. Entonces, sí hay causas por las cuales podemos involucrarnos en vencer cosas, malas prácticas o diversas causas. Pero tenemos que ser cuidadosos si la verdadera motivación es contender por lo que la Biblia nos llama contender, y motivados por esto: amor a Cristo y amor por las almas. Me ha sido necesario, dice él, me ha sido necesario. Ustedes saben que la neutralidad es indiferencia. Es decir, hay causas por las cuales la gente dice: no, yo soy neutral. En esto yo soy neutral. Vean lo que hay detrás de la neutralidad. Traduciéndolo significa: no me importa. Eso es. Ustedes saben que, y es tal vez inadecuado que yo lo diga desde aquí, pero nuestro país se jacta de una neutralidad política. Pero pensémoslo bien, ¿qué es lo que hay detrás de una neutralidad política? Es que cuando dos contienden, alguno de los dos está equivocado. ¿Y cómo yo voy a ser neutral contra lo que está mal? La neutralidad es entonces, como les decía, indiferencia. Nosotros por eso no podemos ser neutrales, y muchísimo menos en algo tan importante como es la vida espiritual. Un ejemplo. Le están dando muchas golosinas a un niño, y eso es lo que le da mamá cada rato, así lo alimenta de puras golosinas. Bueno, yo puedo no gustarme y dar tal vez una opinión, pero yo no voy a ponerme a pelear por eso, porque digo, ese pobre niño va a padecer mucho, va a estar débil, etcétera. Pero no es lo mismo si yo me doy cuenta que le dan poquito a poco veneno. Están matando a ese niño. Ahora, tomemos esa ilustración del niño y acerquémonos al contenido de esta exhortación a contender por la fe. Hay iglesias donde se predica de una tal manera que pudiéramos compararla a eso, a los papás que dejan que los niños tomen todas las golosinas o les dan golosinas. ¿Qué son esas golosinas? Unas predicaciones que les dicen solo cosas bonitas, solo las partes agradables de la Biblia. Le están dando golosinas. Sí está en la Biblia, pero nada de profundidad, nada. La carne es necesaria. Chupón para siempre. Es decir, biberón para los que no entienden esa palabra. No puede ser. Hay que ir. Y hay gente que hace eso. Entonces, nuestra actitud hacia eso, hacia ver una iglesia o alguien que está haciendo eso con sus ovejas,
alimentándolas muy débilmente, no es lo mismo que si yo sé que les están dando veneno, poquitos de veneno. ¿Por qué? Porque los están matando espiritualmente y yo no puedo ser neutral ante eso. No tendría yo corazón. ¿Cómo puedo ver? Les están diciendo una cosa que es mentira, que los lleva al infierno. Yo no puedo ser neutral ante eso. Espero que con esto podamos entonces ir entendiendo por qué es que nos dice él: yo los exhorto a que contiendan ardientemente. Porque esto por lo que hay que pelear es algo de vida o muerte. Es de vida eterna o de muerte eterna. No podemos ser neutrales ni no podemos decir allá ellos. No, tenemos que pelear por la verdad. Tenemos que pelear por la pureza del Evangelio. Tenemos que pelear por la sana doctrina. Por amor a las almas y por lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que él dice: me ha sido necesario exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa frase, la fe, no se refiere a la fe salvífica, es decir, a esa confianza que tiene el creyente en Cristo y por lo cual recibe la salvación, el perdón de los pecados. Esa frase ahí no se refiere a esa. No se refiere a lo que nosotros tenemos en la primera parte del sermón que vimos, la común salvación. No, a lo que se refiere es a lo que el apóstol llama el depósito, algo que se le dio a la iglesia. En 2 Timoteo 1:14, Pablo lo dice así: guarda, le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La idea es que a nosotros se nos dio algo que debemos conservar cuidadosamente. Guarda el depósito, le dice él. Y de eso se va a tratar también esta serie. Saber, tenemos que identificar qué es lo esencial del Evangelio, entenderlo, o como se nos enseñaba en meses anteriores, un cristiano debe poder articular claramente el Evangelio y detectar cuando se está profanando ese Evangelio y se está tergiversando la doctrina esencial que lleva a la salvación. Y cuando ve que es así, estoy listo para la pelea. Yo voy a contender, porque ese mensaje condena. Un mensaje que condena, vamos a pelear contra eso. Pero ¿cómo vamos a contender? Ardientemente, es decir, con pasión y con celo, por algo que no amamos. Tiene primero por eso que la persona en sí misma tener esa experiencia de salvación, esa comunión con Cristo. Y eso es lo que le va a capacitar. Entonces yo peleo por algo que yo amo. ¿Quién entra en un pleito de algo de veras que no es de su incumbencia? Y eso es lo que parece en muchos casos. Los cristianos no contienden adecuadamente porque no están involucrados, no están en ese ejército de Cristo. El ejército de Cristo tiene una misma bandera y por esa bandera damos la vida. Lo que pasa es que en el ejército lamentablemente hay traidores. Y de eso se trata esa epístola. Todo esto lo vamos a ir estudiando, pero hay traidores y hay que identificarlos. Quienes dicen que son de este ejército de Cristo y son más bien traidores. Trabajan para el enemigo. ¿Y cómo sabe usted si su pensamiento y conducta no le está identificando con el enemigo? Como les decía, si dice, contendáis ardientemente por la fe, tenemos que conocer claramente la fe, la doctrina bíblica.
Porque vean, no estamos defendiendo, ni estamos peleando por un partido político, ni por un equipo de fútbol. Y si usted ve la pasión con que los políticos, que los que son dados a meterse en política, o los que son fanáticos del deporte, si usted ve la pasión con que ellos defienden aquello que tanto aman, nos debería dar vergüenza por no defender lo que es la pasión de nuestra alma, Cristo y su Evangelio, como ellos lo hacen. ¿De qué están hablando todos los lunes en las oficinas? Con una pasión. Yo le decía a un amigo, yo me asombré, llego y veo a dos hablando, pero con una seriedad, con una cara de seriedad. Es que cómo pudo pasar esto y todo. ¿Quién sabe qué gran problema están hablando? Algo seriosísimo. Que por qué el técnico puso aquel y que no puso al otro. Si ellos hacen algo así de esta vida, que eso, me perdonan los que sí son aficionados, eso no importa. Ya pasó, ya se acabó el juego y ya. Y si tienen esa pasión por eso, nosotros que hemos venido y se nos ha presentado a Cristo como Él es, y que se nos ha presentado la realidad de un juicio que viene, y el cual las almas, todas las almas de los seres humanos estarán frente a Dios. Y si yo veo eso con la pasión, yo voy y digo, no, viera que de eso es de lo que voy a hablar yo, y voy a contender con eso, con ardor, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esta parte no voy a poder extenderme mucho, pero vean que dice, la fe fue dada una vez dada a los santos. La idea en el idioma original de una vez es una vez y para siempre. Ya la dio. La revelación de Dios, como sabemos, ha sido progresiva. Desde el inicio, poco a poco el Señor se fue revelando por los profetas, hasta la revelación plena en su Hijo Jesucristo. Y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos dieron ese depósito de la fe y ya se acabó. Fue dada, no sigue. No hay que seguir pensando en que ahora Dios va a revelar más de lo que nos reveló. Lo que tenemos en este libro sagrado, que para nosotros son las palabras inspiradas de Dios, son ese depósito de la fe que ha sido una vez para siempre. Y eso deberemos alegrarnos. Gloria a Dios, tenemos una religión que no cambia. Aquí está. La religión de muchos. No se sabe qué va a ser dentro de 10 años. No se sabe qué van a creer dentro de 10 años. Y por eso es que nosotros nos identificamos con todo lo de los siglos pasados, hermanos nuestros. La fe que una vez fue dada a los santos, esa es por la que tenemos que pelear con pasión. El cristianismo llamado evangélico enfrenta dos cosas muy tristes, de las que nosotros tenemos que estar bien alertas, porque nos contaminan y de alguna manera nos afectan. A veces pensamos que no, eso es lo que pasa. A veces pensamos que no, nosotros como somos reformados y todas esas cosas, pensamos que no, pero nos puede afectar y nos afectan. Y son dos cosas. Por un lado es el liberalismo. Como leímos, el Señor nos mandó a santidad. Él nos llamó a un camino de santidad. Eso es a lo que Él nos llamó a participar, de su santidad. Y si nosotros tenemos la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, eso nos tiene que llevar a la santidad. Y si nosotros decimos que tenemos la correcta doctrina y no se ve en nosotros un caminar de progreso en santidad, algo anda muy, muy mal. Ese liberalismo, por otro lado, lleva a la gente a pensar que ¿cómo va a ser que los de aquella iglesia y los de la otra y los de la otra están mal? Y entonces a querer eliminar esas diferencias y hacer una unidad
A eso se le suele llamar ecumenismo. No peleemos, todos somos cristianos. Esa es la actitud. Y suena muy bonito, porque como les decía, contender por razones equivocadas es pecado. Entonces si nosotros decíamos, no peleemos, no nos peleemos por nada, todos somos hermanos, nada más amémonos mucho todos. Pero si verdaderamente hay amor por Cristo y por las almas, será cierto para nosotros lo que dice el proverbio: fieles son las heridas del que ama. Es decir, en esa pelea por la fe, yo voy a herir, pero no hiero por maldad ni porque odio a mi adversario. ¿Entienden? Fieles son las heridas del que ama. Yo lo amo, pero mi hermano, usted dice que es cristiano y cree esa cosa que es contraria a la Biblia, voy a tener que herirle. Saco la espada pero con tal de que sacar aquello malo por amor, le tengo que herir con la verdad. Suena un poco como paradójico, ¿verdad? Pero es así. Si yo amo, voy a tener que sacar esta espada que tiene dos filos y con ella herir a otro. Dice que es mi hermano, dice que es cristiano. Yo no voy a juzgar en este momento que no, pero yo voy a tener que sacar la espada de Dios y herirlo un poco porque le amo. Y no dejarlo. Guardé la espada, me la escondí por ahí. ¿Y cómo sé que dice ser cristiano? No, eso era lo que necesitaba, que yo le hablara con la verdad. ¿Cómo voy a dejarlo? Que le sigan dando el veneno a poquitos. Quiere el Señor que todas estas ilustraciones nos hagan pensar y entender que esta frase no la dijo él. O sea, tiene un sentimiento detrás. No la dijo frívolamente. Yo creo que tiene que sonar así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, estoy urgido, me precisaba hacerles esta carta. Y porque yo quiero hablarles de algo que nosotros tenemos en común: a Cristo, la salvación, la verdad. Pero vi urgente y necesario, no podía pasar la oportunidad de enviarles esta carta llamándole la atención por una cosa: hay que pelear, hermanos. Y hay que pelear con pasión y sudar en esta pelea, porque se está atacando la fe que una vez nos dieron. La fe de Cristo, la fe apostólica está siendo atacada. Y si usted es del ejército de Cristo, usted no puede quedarse ahí, como habíamos dicho, como un perro mudo. Usted tiene que ladrar, y eso es lo único que podemos hacer por ahora. Y darle y confiar que el Señor respalde lo que hacemos, nuestra obediencia a esta contienda. Ya lo dije, pero solamente para cerrar lo digo: una contienda por la motivación correcta, no una contienda para vanagloria, no una contienda para yo ganar discusiones, ni para probar que yo soy superior y que sé más. Una contienda por amor de Cristo y amor de las almas que por el error se van al infierno. Que el Señor así lo haga. Vamos a orar. Bendito Dios, clamamos a ti, suplicando tu perdón. Cada vez que vamos a la Escritura, tu Espíritu Santo nos hace ver nuestros pecados de desobediencia, de indiferencia, nuestra frivolidad, Señor, y cómo nos importan a veces las cosas de esta vida y a lo espiritual dejamos. Perdónanos, Señor, las veces que hemos hecho tal cosa, pero te suplicamos, no nos dejes ahí, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús
y por tu Espíritu Santo capacítanos para esta pelea de la fe. Somos débiles y necesitamos aprender a contender correctamente. Enséñanos. Danos el entendimiento y danos el entusiasmo en esta preparación que estás haciendo de nosotros como defensores de la fe. Te pido por cada uno de nosotros que estas palabras que hemos leído y meditado en ellas, tu Espíritu Santo las use, que no las olvidemos. Y ten misericordia de las almas que están en el error, de las almas que tiene atrapadas el enemigo, pensando ellos que son cristianos sin serlo, creyendo doctrinas que llevan a la perdición. Y ten misericordia también de los atrapados en el pecado. Y haz de nosotros aquí en esta iglesia un ejército dispuesto a la batalla de la fe, y que firmes vayamos hacia adelante a la batalla que tú pones frente a nosotros, sabiendo que la victoria tú nos la das en tu Hijo Jesucristo. Amén. Si pueden ponerse de pie, por favor.